Buenas tardes a todas y a todos los que nos están acompañando en esta transmisión. Bienvenidos al ciclo de charlas Fuerzas Críticas y Colectivas en el TAI, Memorias de la Agrupación y Futuros Posibles. Este ciclo de charlas está enfocado en hacer una revisión crítica y un acercamiento al trabajo de uno de los colectivos más representativos de los años 70, que es el Taller de Arte e Ideología, del cual quizá ustedes tengan algunas nociones, y si no, en este tiempo, con esta charla, esperamos que recuerden el trabajo y se acerquen al trabajo de esta agrupación. De igual manera, vamos a acercarnos vamos a recordar y a establecer una lectura crítica de otros grupos de este periodo histórico de los años 70, conocido como los grupos, y para ello vamos a tener una serie de propuestas de charlas que se acercan al trabajo de grupos como Proceso Pentágono, Suma, Tetraedro, entre otros. Pero habría que decir que el centro de la investigación es el Taller de Arte e Ideología, y básicamente en su primera etapa o en su etapa formativa. Es importante señalar que este ciclo de charlas se inscribe, como ya lo he dicho, en un proyecto de investigación más amplio que está apoyado por la Dirección General de Personal Académico, la de GAPA de la UNAM, y está en relación también con, por parte de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, y está en vinculación con la Facultad de Filosofía y Letras a partir del Seminario de Investigación, Alteridad y Exclusión y Exclusiones, que es un seminario permanente que trabaja en dicha facultad a cargo de las doctoras Ana María Martínez de la Escalera y Erika Lindig. La idea, como les dije, es generar una lectura crítica y una aproximación a estos momentos de la historia del arte, de la producción artística, que que nos parece han sido poco estudiados y que es importante retomar por las posibilidades, por las potencias de pensamiento, para el pensamiento y para el trabajo artístico que nos proveen o que pueden proveer. Dicho eh, proyecto de investigación también incluye la producción de un repositorio digital que busca ser un elemento de, proveer elementos de análisis y de información a todas aquellas personas que están interesadas en el trabajo de los grupos, pero insisto, sobre todo del taller de arte e ideología. Esperamos que este repositorio esté en línea próximamente, y también se los haremos saber. Entonces, en nuestra primera charla, para nuestra primera charla contamos con el fundador, uno de los fundadores de esta agrupación artística, el Taller de Arte e Ideología, que es el profesor Alfredo Híjar Serrano. Eh, Él nos hablará, ¿no?, o ampliará la visión que podamos tener sobre esta agrupación, sobre los alcances de la misma, y es muy probable que él en su charla, en lo que va a compartir con nosotros, amplíe el periodo histórico al cual nosotros estamos circunscribiéndonos o trabajando, pero lo que nos va a permitir es tener una idea global de qué ha hecho el taller de arte e ideología posteriormente a este periodo histórico,
que constaría del año 1976 a aproximadamente el año 79, 1979. Ok, entonces para no quitarle más tiempo al maestro Ijar, voy a hacer una pequeña presentación y le daremos la palabra. El profesor Alberto Ijar Serrano estudió Química y Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor jubilado de Filosofía y de Arquitectura. Él dio pie o estuvo en un momento muy interesante de la Facultad de Arquitectura, que fue conocido como el autogobierno. Allí fue coordinador de posgrado. También ha trabajado en la Escuela Nacional de Antropología, entre otras instituciones de educación pública superior en México. Es un promotor cultural y entre su trabajo como promotor cultural podemos encontrar el curso vivo de arte, que también estuvo trabajando en la época de los 70, obviamente el taller de arte e ideología y el taller de construcción al socialismo, entre otros. Tiene producción bibliográfica y entre sus libros recientes encontramos La praxis estética, y otros libros es La praxis estética del siglo XX al XXI. Ha sido acreedor a reconocimientos, entre los cuales él destaca la medalla al 30º aniversario de la Academia de Ciencias de Cuba, y actualmente es investigador del Centro Nacional de Investigación en Artes Plásticas, CENIDIAP, en el INBA. Es importante señalar que el profesor sufrió desaparición forzada en la época de los 70, que también es un acontecimiento importante en la historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Sufrió desaparición forzada, tortura y cárcel por su pertenencia a las Fuerzas de Liberación Nacional. Entonces, agradecemos enormemente al maestro Ijar que se encuentre con nosotros, y le damos la palabra para que nos pueda platicar acerca de su experiencia en el taller de arte e ideología. Como dice la canción Presentimiento de la Trova Yucateca, Lourdes Grobets, antes de conocerte te adiviné, porque la organización del curso de estética al que ingresé gracias a las gestiones del Comité de Lucha del 68, cuando aún todavía mantenía el grupo Miguel Hernández, pues era necesario darle a la estética la proyección política, organizativa que demandaban los tiempos resultantes del 68. Había ejecuciones en las calles, en el campus de Ciudad Universitaria fueron acribillados 2 militantes de la Liga 23 de septiembre, por ejemplo, durante un concurso canino. En la calle de Filosofía también hubo otras ejecuciones, y en México la vida civil estaba conmovida por la tendencia democrática encabezada por el SUTERM, este sindicato de electricistas, que era mucho más que el pleito contra el charrismo en los electricistas, sino era la organización por ramas de producción que daría lugar a un sindicalismo realmente representativo. En el campo de la producción artística y estética, destacaba LIMAR, la Liga Independiente de Músicos y Artistas Revolucionarios. Proliferaban las peñas, cito en especial la Peña del Ángel en Coyoacán,
que comandaba Ángel Parra, hijo de Violeta Parra, en donde se formaron, por ejemplo, los excelentes estudiantes avanzados de música que formarían el grupo La Nopalera, y después Arturo Cipriano, otros más, con una influencia decisiva del movimiento musical en Brasil contra el tropicalismo y el folclorismo. Todo eso pasaba. De modo que creo que supimos construir un curso que después dio lugar a un seminario de estética, donde año con año cambiaba yo la temática, que podía ser Bertolt Brecht durante todo un año, Ernesto Che Guevara durante otro año, las vanguardias ruso-soviéticas, en fin, asuntos que convocaban a mis cursos a no solo estudiantes de filosofía, sino también de arquitectura, de economía, de ciencias políticas, de psicología, de ingeniería, de diseño. Eso entonces prendió como un proyecto mucho más allá de lo escolar y lo académico. Sánchez Vázquez alguna vez me reclamó que no le rendía cuentas, y no tenía por qué hacerlo, porque la figura con la que yo entré a la Facultad de Filosofía fue como adjunto de él, y los dos sabíamos que en realidad quien propició mi ingreso fue el Grupo Miguel Hernández, Comité de Lucha de la Facultad de Filosofía. Sobre esta base, yo acentuaría tres grandes líneas que construyeron una dialéctica organizativa que en la segunda etapa del curso vivo de arte se concentraría en el lema vincular, articular y fusionar en la lucha popular. La primera, que me ha entrado la duda de si realmente fuimos influyentes en la educación y en la praxis estética, o es más bien mi vicio profesional de aspirante a filósofo lo que me hace acentuar la importancia de la figura histórica de Louis Althusser. Creo, sin embargo, que vale el recuerdo que tengo de un grupo de jóvenes sumamente avanzados en la teoría que despreciaban a los cursos habituales, rutinarios de la facultad, y que hicieron que yo fuera odiado especialmente por los marxistas por difundir la filosofía de Althusser. La parte seria de la línea althuseriana era el curso de Cesáreo Morales, que regresaba de París. Él sí asistió a cursos no solo de Althusser, sino de las grandes figuras francesas contemporáneas a él, como Foucault y otros de ese tamaño, que era la otra parte. El grupo de estudiantes con gran capacidad teórica, pero también con un humor ácido que acabó siendo humor característico de nosotros,
a la postre heredado al subcomandante insurgente Marcos. Recuerdo muy bien una entrevista que le hizo Jacobo Zabludowski, en la que, refiriéndose a alguna opinión por ahí, se le ocurrió decir, eso es pura ideología. Ese era un chiste privado de nosotros, jugando con el concepto de ideología, que nada tiene que ver con el de mentira o el de desviación, si no es una necesidad, pero nosotros jugábamos con él, rindiéndole homenaje al Althusser para descalificar todo aquello que no tenía validez teórica. Dijo esto el subcomandante Marcos y añadió algún otro chistorete característico nuestro. En este momento se me olvida cuál fue. De manera que eso me alertó, me preocupó mucho, porque ya trabajaba en el CISEN un brillante estudiante de generaciones anteriores a la de estos jóvenes y a la de Rafael Guillén, que formó parte de esa generación, Alan Arias, que trabajaba ya en el CISEN, en Gobernación, estuvo en los diálogos de San Andrés con el EZLN. Yo dije, este desgraciado va a tomar nota y va a saber la identidad del subcomandante insurgente Marcos. Como es idiota políticamente, pues no lo identificó, por fortuna. De modo que creo que lo de Althusser sí importó. Me traían verdaderamente al trote los de este grupo. Me iban a ver al despacho que tenía yo en el Museo Universitario con la Pensé por delante. ¿Ya leíste el último número, Alberto? No, hombre, ¿cómo lo voy a leer? Yo no estoy suscrito a esas revistas. Y entonces, bueno, te la dejamos y en 8 días discutimos el punto. Por mi parte, yo empecé a aportar aquellas revistas que levantaba yo en el 10º piso de difusión cultural de la UNAM, a donde tenía que asistir a mis tareas del curso vivo de arte, en donde dejaban en el escritorio aquellas revistas y periódicos que a los exquisitos escritores de ese piso no les importaban. ¿Qué le iba a importar a Juan García Ponce o a Juan Vicente Melo o a José Emilio Pacheco una revista como esta colombiana alternativa que traía este importante texto de Althusser en la única entrevista que dio a una publicación de Nuestra América? Es una entrevista con el historiador Álvaro Tirado Mejía, y esto cumple con una preocupación de Althusser de no embrollar la lectura de los textos con títulos pretendidamente poéticos y oscuros, como El laberinto de la soledad, por ejemplo. ¿De qué tratará ese libro? Sepa Dios. Sino por el contrario, desde los títulos anunciar lo que tenía el texto. Leer El Capital. Siglo XXI, a pesar de tener al frente a un filósofo que era Jaime Labastida, publicó el libro como para leer El Capital, lo cual enfureció a Althusser. No es una receta, sino es una consigna que el TAI asumió desde el principio. De una vez comento
que nos propusimos leer El Capital, y del primer capítulo sobre la mercancía construimos una estética que tendría que validarse ahora. Conceptos como el fetichismo de la mercancía, como la acumulación originaria y el coloniaje consecuente, como la validez del arte griego más allá de las determinaciones sociales que lo produjeron, hasta convertirse en un paradigma, en un canon para toda la producción artística eurocéntrica, pues fueron puntos claves para nuestro trabajo y sobre todo la remisión a la praxis estética. De modo que creo que sí importó esta línea de Althusser. Para ello contó el escándalo. Estaban en su esplendor los grupos político-militares que habíamos optado por la lucha armada después del 68. Y en ese sentido, yo tuve un aura que no sé si me dure hasta ahora, de que en la última entrevista que se le hizo a Siqueiros, él me mencionó como un garante de continuar su crítica a la producción artística por una estética asociada a la construcción del socialismo. Murió Siqueiros el 6 de enero de 1974 y el 13 de febrero de ese mismo año cayó una casa de seguridad de las Fuerzas de Liberación Nacional en Monterrey. La pareja responsable resistió una mañana hasta que tuvo que delatar el lugar de la casa de seguridad en Nepantla, en donde llegó el ejército, las policías, y masacraron a 5 compañeros. 2 sobrevivieron. De allí, entre los papeles que se encontraron, se siguió la pista de los 9 fundadores del primer campamento Emiliano Zapata en la selva Lacandona, estos a quienes el EZLN llama los primeros y les rinde homenaje con un bellísimo texto que hizo hace unos años el subcomandante insurgente Marcos. El escándalo de la aparición de mi nombre entre papeles que había en Nepantla hizo que fuera yo sacado de mi casa. No me dio tiempo de incorporarme al clandestinaje que ya había acordado con mi responsable. De ahí a la sede de la Dirección Federal de Seguridad en Circular Morelia 8, que era un centro de desaparición forzada y tortura, en donde estuve con 11 compañeros de Monterrey. Yo no los vi sino hasta que salimos de allí rumbo a los separos de la Procuraduría, lo cual quería decir que aparecíamos y de allí fuimos llevados a la legendaria cárcel de Lecumberri. Soy de la última generación de Lecumberri, cosa que hay que poner en mi currículum, que es un anticurrículum cargado de ceses institucionales y de escándalos. Nunca fui profesor de tiempo completo, nunca convocaron a un concurso para que yo entrara.
ni siquiera cuando Cesario Morales fue secretario de la facultad. Estos detallitos explican el aura que yo tenía. Entonces, como un filósofo metido en una organización armada, como un funcionario menor de la Secretaría del Trabajo, donde era yo jefe de promociones sociales, podía estar involucrado en la lucha armada. Las fotos en la prensa fueron muy escandalosas, con los demás secuestrados en Monterrey, con los caídos en Nepantla y en Chiapas, de modo que esto contó para que esa aura funcionara como prestigio antiacadémico. Ojo, compañero Pradilla, para buscar en esto las raíces de esto que tú llamas la antipedagogía. Junto con esto, acentuaría yo ese sentido del humor que compartíamos con la línea poética festiva de Alcira, esta compañera entrañable de todos nosotros, que por supuesto de la doctora Ana María Martínez de la Escalera, cuando todavía no lo era, las dos paisanas de Uruguay, y de las compañeras Ruth Pesa, una maravillosa compañera que trabajaba de secretaria, y de la compañera Guadalupe, que se instalaban en un mismo lugar durante la huelga por la sindicalización universitaria en 77, tenían por ahí música aprendida, y cuando veían aparecer a un tal Rafael Guillén, le cantaban: "Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado", y el otro bailaba, y entonces acabaron por ponerle Cachumbambé. La compañera Guadalupe ahora vive en Córcega, Italia. Nos escribimos emocionados, nos da mucho gusto tener relación, de manera que esto cuenta. ¿En qué consistió la importancia de Althusser? En la difusión de un escrito provisional. Nunca nos cumplió Althusser el hacer el texto definitivo, que se llama Ideología y aparatos ideológicos de Estado. Fue una bomba ese texto y sirvió para abrir paso a la crítica teórica, ya la crítica del marxismo soviético, acartonado, rígido, a la separación entre materialismo histórico y materialismo dialéctico propuesta por Stalin en célebres manuales que eran de muy fácil lectura, de manera pues que abrir el paso al problema no solo de la producción, sino de la reproducción y con ella de la circulación y de la valoración, fue fundamental para entender la producción artística y estética. A la par, en mi curso de estética yo hacía la historia de las nociones de arte y con ellas de genio y de la necesidad de firmar las obras, etcétera. Sánchez Vázquez alguna vez me reclamó porque estaba yo utilizando textos idealistas. Entonces yo le respondí: si usted me dice un texto marxista que se ocupe de la genialidad, con mucho gusto tiro a la basura los textos que usted llama idealistas.
Esto entonces abrió paso a la crítica de arte y de la estética a profundidad. Abrió paso al autogobierno de arquitectura a dejar la bella definición de Le Corbusier y las clasificaciones rígidas y formalistas del teórico principal de la escuela entonces de arquitectura, que era José Villagrán, y que clasificaba la arquitectura en México en arquitectura exótica, nacionalista y no sé qué, de manera sumamente formalista que fascinaba a uno de los miembros de nuestro grupo Polignos, que es Ramón Vargas, ahora doctorado. De esta manera, pues voy también apuntando a lo que después sería lema del TAI en su segunda época: vincular, articular y fusionar. Althusser sirvió para darle el mismo sentido a la crítica en la Facultad de Filosofía, en el autogobierno de arquitectura y en el cogobierno de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Todo esto influido por el éxodo de importantísimos teóricos expulsados por el golpe militar en Chile. Las lecciones, especialmente en mi caso de Agustín Cueva, que fue un crítico de la cultura y es un crítico de la acumulación capitalista en América Latina, qué mejores lecciones que las de él, que las de el egregio boliviano, que tiene una obra muy voluminosa, fue ministro en un momento de democracia en Bolivia, René Zabaleta, preocupado en especial por la cuestión nacional. Ya van a oír a Marisa Pérez, que en especial valora de mis cursos las referencias a México. Me acuerdo en 77 que convocamos a un seminario, abrimos el salón 106 de la facultad, el más grande, para que pudiera entrar la gente durante la huelga, y decidimos hacer un taller para conocer a fondo las necesidades de la reforma universitaria y de las necesidades de sindicato. El escándalo empezó cuando preguntamos, Cesario Morales y yo, a ver, levanten la mano los que han leído la ley orgánica de la universidad. Levanten la mano los que conocen los estatutos de la universidad. Y bueno, esto descubrió la ignorancia enciclopédica de los universitarios sobre la historia de México. Los de filosofía eran capaces de discutir sobre Foucault, los más avanzados, sobre Gramsci, sobre Deleuze, sobre Guattari, etcétera, pero no sabían un demonio de la historia de México. Por la vía de las referencias a las agrupaciones artísticas en las que México tiene una historia de lujo desde la Revolución de Independencia, la primera, y la presencia de Claudio Linati, un carbonario italiano que introdujo la litografía y el periódico El Iris, presentado como un periódico de modas, pero ya luego hacía la reflexión sobre batallas históricas, incluyó la primera litografía alegórica de combate sobre las luchas antimonárquicas en Europa.
esa tradición que dio lugar a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, de donde se desprendió el Taller de Gráfica Popular, alimentaría la fundación del Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura. El cartel que patrocinó el curso vivo de la exposición que pusimos durante un congreso de latinoamericanos, la exposición que pusimos en el Museo Universitario, es una página del Machete dando la noticia de la muerte de Lenin y encima está impresa la propaganda de nuestra intervención histórica. De manera pues que estas eran las grandes líneas y también la relación con organizaciones. La primera, ahí sí te acuerdas, Lourdes Grobet, de los compañeros Felipe Ehrenberg, el más activo, el más brillante, el de las relaciones con numerosas movimientos de vanguardia y artistas europeos, norteamericanos, sudamericanos, desde Jico, Veracruz, El Milagro de la editorial Boyest Press, y los compañeros Víctor Muñoz, José Antonio y Héctor Fink, que habían hecho una exposición con carros chocados, llantas, etcétera, en Bellas Artes. De manera pues que no era solo la necesidad política, sino era la necesidad de procrear los medios de producción, las técnicas necesarias para privilegiar la comunicación. El arte correo nace, se renueva en México con la exposición América en la Mira, comprometida por los grupos que fuimos a la 10ª Bienal de Jóvenes en París. De ahí tomó la onda el grupo de Araceli Zúñiga y César Espinosa, que hasta la fecha son principales promotores mundiales del arte correo. Pero era no solo esto, sino la relación con la Unión de Comuneros Emiliano Zapata, con Efrén Capiz y su esposa Eva, tomando tierras y plantando el plan de Ayala, el artículo 6, la tierra es de quien la trabaja, para darle sentido histórico a lo que hacían. Nuestra relación, yo como profesor del CUEC, donde el Grupo Octubre era una maravilla de producción, gracias a las facilidades que les daba Manuel González Casanova, el promotor de la cinematografía en la UNAM, como no ha habido otro. Tenía un número que se me extravió entre el papelerío que revolví ahora que preparaba esta charla, un número de la revista Octubre. En la portada se anuncia una entrevista al grupo Ucamau, especialmente a Jorge Sanginés, un grupo que revolucionó el cine documental y la relación con las comunidades indígenas. Entrevista por Cesario Morales. Un artículo mío que había publicado en 66 la antología Hacia un tercer cine, para dar a conocer este importante movimiento contra el Star System de Hollywood, contra el subjetivismo individualista de la nueva ola y por un cine que proclamaba todo espectador es un cobarde o un traidor, y levantaba la bandera anticolonialista de Fanon. Concleta este abominado grupo
que había tomado el foro abierto de la Casa del Lago, que mantuvo todos los fines de semana en acción, con grupos, con conferencistas, con festivales, con conmemoraciones. El TAI un buen tiempo se hizo cargo de conmemorar cada mes una fecha. Con este sentido, Cleta proclamó que el foro abierto era el primer Aguascalientes en la capital, atendiendo a los resolutivos de la primera convención convocada por el ZLN. Máquinas pesadas en una noche destruyeron el bellísimo foro abierto, los camerinos, dejaron piedra sobre piedra y ahora ese pradito aplanado, verdecito junto a la Casa del Lago, ahí estuvo este foro abierto, destruido por la criminalidad del Estado mexicano, así como ha destruido el Auditorio Che Guevara, como destruyó el edificio de Mascarones para que saliera de allí una de las preparatorias populares. Todo esto pasaba. No solo yo era profesor, sino casi todos los miembros del TAI lo éramos. La poeta que lanzamos, Miriam Moscona, acabaría por siendo una figura muy importante para la televisión cultural, y esto hizo que el lucerismo creciera en un intento de autogobierno en la Escuela de Diseño y de Artesanías, en los SH, en donde había compañeros profesores y colegios enteros, especialmente el de CCH Oriente, con actividades con nosotros. Ahí se formó el grupo Salario Mínimo, con cuyo fundador todavía tengo una relación entrañable. De manera, pues, que esto era lo que fue concretando el proyecto del taller de arte e ideología, de vincular, articular, fusionar en la lucha popular. Iba a enseñar maravillas del trabajo. Ya solo enseño esta bella foto donde están los miembros del Taller Siqueiros de Cuernavaca. El que está en lo alto es Armando Ortega Orozco, esta maravilla de escultor que nunca buscó nada más que hacer el sensacional monumento mortorio de Siqueiros en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Y bueno, nuestras publicaciones están ya con el sello del maravilloso artista gráfico Gonzalo López, que ustedes estuvieron allí trabajando con un taller primero de grabado y luego de cerámica en el Auditorio Che Guevara ocupado. Esta invitación da cuenta de cómo andábamos. Una figura de Pablo O'Higgins y un curso sobre el arte público y su vigencia. Y entre los objetivos, el último que se anota es vincular y articular a investigadores, profesores y trabajadores de la cultura. Hasta aquí le llego y ya que pase lo que Dios quiera. Muchas gracias, maestro Híjar. Permítame para ver si tenemos algunas preguntas. Ok, me dicen que ahí aún no tenemos. No sé si Lourdes Grobet, que nos acompañará mañana, quisiera hacerle alguna pregunta.
Hola, ¿me oyes? Sí, claro. Buenas tardes. No, pues mejor me espero para mañana. O sea, Claro, mejor claro, para que digas que dices puras mentiras, sí. mejor mañana ahí nos ponemos al tiro, ¿no? Órale. Bueno, Me da mucho gusto verte, aunque encapuchada, ¿aunque qué? aunque casi encapuchada Ah, ¿por qué capuchada? por tu cosa esta que te cubre la cabeza. Bueno, ok, pues sí, hasta mañana. Hasta mañana. Por el momento no tenemos preguntas, pero sí tenemos un saludo de Jorge Castro. Saludos de parte de tus alumnos, los Pachecos. Un gusto oírte y abrazarte a la distancia. Ese grupo, Co- que yo sepa nada más uno de ustedes de Tupía con Fe, un curioso veracruzano que no sabe nadar, y un día echaron a una poza en Morelos y por poco se ahoga. Me da mucho gusto que se sigan reuniendo y que estén haciendo lecturas filosóficas y discutiéndolas con todo. Y Hugo Carvajal, fíjate qué alcances teníamos. Hugo Carvajal, uno de los colaboradores más cercanos de Sergio Méndez Arceo, este maravilloso arzobispo de Cuernavaca, fundamental para la teología de la liberación y para las comunidades eclesiales de base, consolidadas con el periódico El Correo del Sur, editado por Hugo y en el que colaboré con otras gentes muy importantes. Semana a semana, el periódico Café, impreso con tinta café, era distribuido en Morelos y en Guerrero por las comunidades eclesiales de base. Este grupo de estudiantes, entonces, fueron agrupados por ellos mismos a raíz de un seminario de tesis muy exitoso que di en coordinación con el Colegio de Bachilleres, muy exitoso porque del primer seminario se recibieron todos hicieron su tesis. Hubo otros más, y entonces entre eso y entre las conocencias con el Colegio de Historia del CCH Oriente, nació y creció este grupo de destacados profesores de filosofía, creo que ya todos jubilados. No sé si ande por ahí Rodolfo Pastrana, le dicen Amores Perros, porque anda con un greñero de barbas y cabeza y demás, como el vagabundo exguerrillero de esa memorable película mexicana. Y creo que, pues sí tenía un perro que traía en su Volkswagen y lo amarraba a un poste en el CCH Azcapotzalco y todo el mundo le daba de comer y lo apapachaba. Bueno, así hemos sido y así seguimos siendo. Un saludo al compañero Jorge Castro, también de mi parte. Gracias por acompañarnos. Esa era otra cosa, porque era trotskista y era gente muy seria. Una de las presentaciones más conmovedoras y bellas que hayan hecho de mí como conferenciante, la hizo su compañera en una conferencia en una preparatoria de la UNAM. Saludos, Jorge, me da mucho gusto saber de ti. Qué bueno que ahí seguimos.
seguimos, todavía no tenemos preguntas, pero a mí me gustaría señalar que una de las características del taller de arte e ideología, me parece, tendría que ver con esta consigna que usted acaba de señalar como propia del segundo momento, ¿no? La de vincular, fusionar, articular, pero que está presente en la heterogeneidad, ¿no? O en la diversidad de sus integrantes, que a diferencia de otros grupos artísticos, la mayor parte de ellos eran artistas o estaban estudiando artes plásticas, mientras que el TAI, ¿no? Tenía gente de cine, personas de teatro, una relación con el sindicalismo universitario. No sé si quiera hablarnos un poco más de esta relación entre diversas disciplinas que también, al parecer, no solo entre disciplinas, sino entre agentes, actores sociales, ¿no? Como los propios sindicalistas, pero como usted ya ha mencionado, ¿no? El grupo Cleta, el grupo Octubre, que dieron, al final de cuentas, un panorama muy interesante en los años 70. En el que hay que incluir al CAIC de Buenos Aires, que sigue existiendo, el Centro de Arte y Comunicación, que convocaba a acciones en toda América. Me acuerdo de una de las más importantes, que fue un monumento a los desaparecidos políticos, y entonces llovieron proyectos sensacionales de hacerlo frente a la Casa Rosada en Buenos Aires y cosas de esta naturaleza. Y nosotros participamos en una convocatoria a conmemorar el bicentenario de la fundación de Estados Unidos. Entonces, pues esto da idea de cómo funcionábamos, cuando el único pintor, carpintero excepcional, museógrafo, Atilio Tuis, argentino, que llegó becado para la Escuela de Restauración y mejor se vino a trabajar con nosotros. No sé si mantuvo la beca, yo creo que sí, y nunca avisó dónde andaba. Sobre esta base, para conmemorar el bicentenario de Estados Unidos, un mapa de Estados Unidos construido con logotipos de consorcios transnacionales. Esta fue nuestra participación. El más exitoso fue, no sé cómo se llamó la convocatoria. El caso es que hicimos Figuras y Figurillas, que es el título de una parte del diario conocido como Reportaje al pie de la horca de Julius Fusik, el comunista director de Rude Pravo, que estaba sentenciado al perecer en la cámara de gases en un campo de concentración, y en papeles de cigarro fue pasándole a compañeros en el exterior lo que constituye el reportaje al pie de la horca. Figuras y Figurillas es un párrafo que reprodujimos completo a la mitad de un espacio en el que dice: hay que recordar a nuestros héroes, a los buenos. Todos ellos tuvieron un hombre, una familia, una vida, pero hay que recordar también a los criminales, a los represores, que también
necesitan figurar en nuestra memoria histórica. Figuras, ejemplares, los héroes, figurillas de mierda, los represores y los criminales de Estado. Pusimos el texto a la mitad y de un lado, maniqueamente como debe ser, pusimos a los buenos y del otro a los malos. Gracias a Adriana Contreras, distinguida cineasta, que figura en un libro sobre cineastas mexicanas, trabajaba en la revista siempre y nos alimentó de excelentes fotografías, muchas de ellas tomadas o reproducidas por ella, sobre los buenos y sobre los malos. Esto dio lugar a una discusión interesante. ¿Y qué hacemos con la resistencia del heroico pueblo de Vietnam? ¿Qué hacemos con los pueblos de Angola, de Cabo Verde, del Congo, levantados en armas contra el colonialismo? De modo que incluimos también la presencia de ellos del lado bueno, así como de ejércitos criminales del lado malo. La relación con el CAIC terminó a raíz de que vino una exposición de ellos a México, pero ya promoviendo televisiones japonesas, ya con un interés mercantil. Entonces denunciamos en la prensa lo que estaba pasando y rompimos nuestra relación. Yo he hecho la crónica de todo esto, primero en el Gallo Ilustrado del Día, donde está todo el registro de lo que hicimos en Nicaragua, por ejemplo, y luego en la revista Política, en donde Raquel Tibol me honró heredándome su columna, porque ella ya estaba metido en la Trincontinental en Cuba, reporteándola. Estaba más interesante eso que seguir reseñando exposiciones. De modo que me heredó la columna y duré yo ahí hasta que el final de la revista en 68, cuando su director Marcué Pardinas fue encarcelado por andar repartiendo la Constitución de México en las marchas y los plantones. Grave culpa de andar distribuyendo literatura subversiva. De modo pues que esto es lo que, no sé a propósito de qué platico todo esto, pero pues lo platico. Los músicos. La doctora Blanca Gutiérrez Galindo, quien forma también parte de este proyecto, tiene una pregunta para usted. Dice, si por favor, la doctora Blanca Gutiérrez Galindo, si por favor podría hablarnos de lo que considera es el legado del TAI al arte contemporáneo. ¿O cómo consideraría usted? ¿Cómo plantearía? Funcionar en la lucha popular con lo que esto tiene de investigación de técnicas y de modos de circulación y valoración en la calle, en la plaza, en los plantones, en las organizaciones populares, todo lo cual con una dimensión teórica que hizo que un texto que escribí que se llama La teoría, compañeros, la teoría, haya sido especialmente importante. Luego he pensado que mejor debería ser la historia, compañeros, la historia, porque el analfabetismo histórico va acompañado del asco a la teoría. Ya para qué, si ya todo vale y nada vale, y todas las idioteces
que les enseñan sus profesores en la Facultad de Filosofía y de Ciencias Políticas. De modo que esta es la aportación. El texto, la teoría, compañeros, la teoría lo usó como conclusión de un importante libro publicado en Finlandia por un compañero formado en la Facultad de Filosofía que está por editar una antología de textos míos. De modo que articular, fusionar la teoría, compañeros, la teoría, la historia, compañeros, la historia, la investigación de técnicas, el descubrimiento de modos de circulación populares, la valoración que obliga a tener nuestros críticos, nosotros mismos, y acabar con la división del trabajo, esta que a veces nos alimenta, compañera Blanca. Ojalá todas fueran con usted, de dividir a los creadores, de los críticos, de los historiadores, que solo se reúnen en sus congresos. Acabar con esta división del trabajo que acompañó la acumulación originaria del capital y hasta la fecha, es, creo, la aportación del TAI, que a estas alturas pues ya creo que no funciona. Y me parece que el lema, si podríamos llamarlo así, es sumamente, insisto, sugerente y que muestra, ¿no?, claramente la labor que se llevó a cabo en el TAI. Y los años 70, me parece, sobre todo en este periodo en el que estamos centrándonos, fue sumamente importante y colmado de experiencias muy interesantes que se han quedado un poco perdidas en la historia, por ejemplo, de la propia universidad, ¿no?, en la Universidad Nacional, como es el caso del autogobierno de arquitectura y, como usted señala, la posibilidad de establecer un autogobierno en otro tipo de escuelas, como la Escuela de Artesanías. Entonces, ¿cómo a la distancia usted plantearía o haría un análisis de estos intentos de generar autogobiernos en las instituciones, de estos momentos tan importantes e La interesantes? derrota de las revoluciones en América y el mundo, y de lo efímero de los movimientos que son capaces de reunir a veces no miles, sino como en Argentina o en Chile, millones de mujeres o de combatientes por la democracia en Chile, pero que no tienen programa, que no tienen formación de cuadros de manera realmente revolucionaria, y que se van extinguiendo para renovarse cuando hay alguna fecha, cuando hay alguna convocatoria o cuando hay alguna brutal represión. Por cierto, el grupo Tlachinoyan, tan importante para la defensa de los derechos humanos en la Sierra de Guerrero, acaba de anunciar que se retira de Ayutla de los Libres por el asesinato de una pareja de compañeros. Entonces, pues esto ha significado derrotas terribles. México ha sido un gobierno contrarrevolucionario muy eficiente. Aquí se firmaron los acuerdos de Chapultepec para liquidar la revolución salvadoreña y centroamericana. El grupo Contadora hizo un trabajo contrainsurgente excelente,
debieran entrevistar a Muñoz Ledo para que haga su memoria de todo esto. Lo digo absolutamente en serio, porque además es gente muy seria y muy consciente de lo que hace. Entonces sería excelente que le hicieran esta entrevista. Además le encantaría que se le acercaran jóvenes universitarios, con un saludo mío, porque a lo mejor se acuerda cuando nos veíamos. Pues esta es, ya no sé de qué, por qué estoy hablando de todo esto. Entonces, de las derrotas, parece que hay un repunte democrático. Nunca habíamos celebrado un triunfo popular como el de López Obrador presidente, y órale, primeros nombramientos, Romo, el megaempresario de Monterrey, y Manuel Bartlett, distinguido Ampón, secretario de Gobernación, que se le cayó el sistema para permitir el fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas, etcétera. Entonces, bueno, pues por lo menos de palabra sigue siendo popular y democrático. Pues entonces hagamos lo que necesitamos, pero no hacemos, porque nuestra izquierda está dispersa, no tenemos coordinación alguna en las organizaciones. Lo que hay tiene un alcance limitado, como el Consejo Nacional Indígena, como el Frente en Defensa del Agua, los bosques y no sé qué. Sigue estando pendiente la aclaración del asesinato de Samir Flores. Ya pusieron un antimonumento, un busto de Samir Flores a un lado del antimonumento del 68. Pero no tenemos consistencia. Mientras la derecha conspira, tiene mucho dinero, compra locutores de radio y televisión, los chayotes, señor presidente de la República, no terminaron. Hay empresas enteras, como la de López Dóriga, de disque comunicación y publicidad, que reciben millones de pesos por hacer el trabajo que hacen, por Ciro Gómez Leiva, en campaña constante contra todo lo que signifique tendencia popular, y pues unidos al analfabetismo de un pueblo explotado por siglos, que hace caso y monta un anticampamento lleno de faltas de ortografía en las pancartas y demás, porque están alarmados por el avance del comunismo. Entonces, pues a nosotros, luego de la carcajada, se nos escurren las lágrimas, porque ojalá así fuera. O sea que somos los derrotados, y bueno, a ver, los jóvenes, las organizaciones que siguen constantes, a ver si logran levantar un proyecto de largo plazo, radical, anticapitalista, en serio, que está haciendo falta en todo el mundo. Y un poco en relación con el planteamiento o la invitación a los jóvenes, nuevamente la doctora Gutiérrez Galindo pregunta, le hace una propuesta de que usted nos plantee si usted diera una clase en este momento a los jóvenes, como en su momento las dio, ¿cómo sería esa clase? ¿Qué es lo que abordaría? ¿Qué es lo que plantearía y cómo lo haría? Bueno, en un momento en que estaba desempleado, me invitaron, bueno, primero una cosa que hice con mucho gusto, un curso sobre, no me acuerdo cómo se llamaba el curso,
El caso es que era mi melo mole en la escuela de antropología. Después me invitaron y fui, grupo numerosísimo, porque mi vida escandalosa convoca. El primer taller que organizaron de las cátedras libres que habría que impulsar, compañera Blanca, en el Centro de las Artes no, porque está prohibido todo y no hay espacios adecuados en esta espantosa arquitectura que debió haber metido a la cárcel a sus creadores, especialmente al que hizo la Esmeralda y la Torre de Investigación. Legorreta, el famosísimo. Entonces llego yo muy sabroso, primera clase. Les voy a pedir que lean un texto que son 2 cuartillas. Las tesis sobre Feuerbach de Marx, que son 11 párrafos muy breves. El último es de un solo renglón, el más famoso sacado de contexto. Siguiente clase. A ver, ¿tienen algún comentario sobre las tesis? Silencio absoluto. ¿Quién leyó? Nadie. Ese es el problema, compañera Blanca, compañeros de ustedes. Ojalá estas minorías como las de ustedes procrearan emulación y hubiera grupos que las imitaran. Para la segunda etapa del TAI, unos cinecluberos Bertolt Brecht fueron fundamentales. Echamos a andar un taller durante la huelga en el local que tenían los compañeros solidarios con las luchas del pueblo colombiano. Entonces di un taller sobre estética, arte y revoluciones. Empezamos con la Comuna de París, seguimos con las vanguardias ruso-soviéticas, seguimos con Cuba, íbamos a la mitad. Estos muchachos, del cual me acuerdo del nombre de José Sansón, que la última vez que lo vi andaba en Chapingo con una revista ecologista excelente. Entonces hicieron un texto verdaderamente sensacional de todo esto. Entonces íbamos tendidos para adelante, había estudiantes de psicología, de la propia facultad, de otras especialidades. Sansón era de ingeniería, y viene la ocupación militar de Ciudad Universitaria, y para decirlo en términos académicos, nos dieron en la madre. Esas son las circunstancias. Entonces, seres en proceso de extinción como yo, pues como que ya tendríamos que aplaudir lo que siguiera, apoyar, ayudar desde nuestro lecho movido eléctricamente para acomodar la cama porque ya no nos podemos mover. Esta es la triste situación. Encuentro, compañera Blanca, compañeros todos, compañeras todas, compañeres, hace un extraño homenaje al Partido Comunista el Palacio de Bellas Artes. Me encuentro ahí a esta maravilla de historiador, que antes era más hippie que ahora, se llama Iker ¿qué? Yo creo que si no lo conocen, lo tienen que conocer. Iker algo, y me dice, maestro, mientras llegan, quiero que vea esta exposición que tenemos aquí. Una exposición
sobre la revista Amauta de Mariátegui, que pasó totalmente desapercibida. Era una maravilla de exposición, con las portadas de la revista, con pinturas de los peruanos, excelente. Hicieron un libro muy voluminoso con apoyo de una fundación privada que necesitan urgentemente conocer ustedes sobre los vanguardismos, mostrando que los vanguardismos no solo crecieron en México con la LEAR y el TGP y demás, sino fueron un movimiento en nuestra América con los brasileños, de los que se conoce sobre todo el manifiesto de los antropófagos, el de Claxon, pero hay muchos más. De Argentina no solo es el manifiesto Martín Fierro, en toda América hubo esto. Necesitamos recuperar estas líneas de investigación para entonces pues ir propiciando que todo esto se conozca y profundice. Bueno, yo creo que no tenemos más preguntas y para que no agobiarlo demasiado, maestro, yo creo que damos por terminada la charla acá. A mí me parece que estoy convencida de que el trabajo del taller de arte e ideología, este periodo de los años 70 y de los grupos en general, guarda como una gran riqueza. O sea, el trabajo mismo tan heterogéneo del taller de arte e ideología, el trabajo con Nicaragua. ¿Sí quiere decir algo? Sí, un acto de justicia. La segunda etapa tuvo una dimensión teórico-práctica importante por la presencia de este grupo de cineastas, de un profesor de filosofía que organizaba festivales de Día de Muertos y muchas cosas así, hacía un tapete monumental en todo un pasillo de una de las preparatorias de la Ciudad de México, el maestro José Luis Medrano, filósofo, que es además un excelente herrero, carpintero, talabartero, lo cual facilitaba que en nuestras exposiciones él me cargara en sus hombros y yo clavara los clavos, colgara el pendón, la manta, etcétera, etcétera. Y fundamental, la maestra Raquel Bolaños, una profesora especializada en estética, a quien conocí en uno de esos seminarios de tesis al que he aludido, que fue fundamental por sus aportaciones críticas. Y un excelente dibujante y pintor que es Gonzalo López, que se hizo cargo de los diseños de nuestras publicaciones para darle una gran calidad visual. En especial, entonces, yo quería hacer esta mención, estas figuras amplificadas a 30 metros, las hicimos con un proyecto de la delegación Álvaro Obregón. Bueno, ¿qué hicimos? Él con un megáfono, dirigiendo la pintura en las barrancas de Álvaro Obregón, tan gris, tan sucio, tan lleno de basura, para alimentar el buen vivir posible en las barrancas de Álvaro Obregón. Hay un libro sobre esto excelente. No me acuerdo ahorita cómo se llama.
Bueno. Pues ojalá y después nos pueda pasar el dato del libro para compartirlo y también para conocerlo. Sería interesante e importante. Pues le agradecemos muchísimo, maestro Híjar, que haya estado con nosotros, que haya compartido parte del trabajo que ha desarrollado con el TAI y de dónde surge la inquietud de este colectivo artístico. Entonces, muchísimas gracias y a las personas que nos estén viendo, les recordamos que mañana tendremos otra charla con la conocida fotógrafa Lourdes Grobet, que fue integrante del grupo Proceso Pentágono. Entonces, bueno, están más que invitados. Muchísimas gracias nuevamente, maestro Híjar. Gracias a ustedes por esta inyección de ánimo en medio de este infame tiempo que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Buenas tardes.